Muy bien, 36 minutos de las 7 de la mañana. Seguimos aquí en Primera Mañana, en este feriado, acompañándolos. Nos vamos a meter ahora con el mercado inmobiliario, el mercado de alquileres en Argentina, que atravesó un periodo de cambios y reconfiguración tras la derogación de la ley de alquileres en diciembre del año 2023, que dio vuelta rotundamente las reglas de juego, ¿no? Por supuesto. Estamos en comunicación con Enrique Abati, que es abogado especialista en Derecho Inmobiliario y presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina. Abati, buen día. Hernán Harris, ¿cómo le va? Buen día, Hernán. ¿Qué tal? Muchas gracias por el reportaje. No, por favor. Es así, ¿no? Dio un Sí, giro rotundo el tema de los alquileres después de la derogación de esta ley. así es. Es un cambio copernicano que no tiene antecedentes en la legislación argentina e incluso a nivel mundial hay pocos antecedentes de tanta libertad contractual. Ujú. Veníamos de un periodo oscuro cuando regía desde el 1 de julio del 2020 esa nefasta ley de alquileres 27.551 que tanto perjudicó a las partes, pero fundamentalmente a quien más perjudicó fue a los inquilinos, porque desapareció la oferta. Llegamos, por ejemplo, al mes de noviembre del 2023 había oferta cero en la capital federal, donde normalmente hay una oferta de entre 15 y 20 mil inmuebles en oferta de alquiler. Había antes de la ley esa, ¿no? Ujú. Bueno, la gente, el propietario huía. ¿Por qué? Por una razón fundamental. Esa ley estaba disociada de la realidad económica, porque con una inflación que superaba los 240% anual, el alquiler en la vivienda, no los rentas de destino, no las oficinas y comercios, Ujú. quedaba congelado por un año. Entonces era un pésimo negocio para el propietario. Es decir, perdía dinero. Entonces muchos de esos inmuebles que antes estaban en alquiler los ofrecían en venta, se los querían sacar de encima. E incluso hubo una migración, gran migración de inversores hacia Uruguay y a Paraguay. Entonces, eso obviamente destruyó el mercado inmobiliario de alquileres. Pero a partir del 20, como bien dijo usted recién, a partir de diciembre, del 29 de diciembre del 2023, con la sanción del DNU 70, eso se solucionó, pero rápidamente. En Corrigió estos momentos, inmediatamente. no, pero en estos momentos sobra la oferta. O sea, tenemos a unos 18.000 propiedades en Capital Federal en oferta de alquileres, cuando teníamos en noviembre del 23 menos de 100. Entonces, eso denota que la libertad contractual es muy buena y el inquilino hoy puede elegir, ya no hay más lista de espera en las inmobiliarias, puede elegir, puede negociar el precio, porque ahora no hay plazo mínimo legal. Las partes fijan el plazo, antes eran 3 años. Luego se fijan los métodos de ajuste, los índices o el escalonamiento, la frecuencia cada 3 meses, 4 meses. Hoy Bueno, se tiende ahí a Bati le hago una pregunta, porque digo, conviven distintos métodos de ajuste, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. escenarios diferentes para los inquilinos según el tipo de contrato que hayan firmado. Exacto, porque es de acuerdo a la voluntad de las partes. Por ejemplo, en los contratos cortos ni siquiera se aplica una indexación, un índice, se aplica un escalonamiento previendo lo que va a ser la inflación, que hoy es un 3% mensual o va a ser menos. Pero si estamos hablando de un contrato de 2 años, por ejemplo, porque reitero, no hay plazo mínimo legal, las partes pueden alquilar por 6 meses, un año, 2 años, lo que se les dé la gana. El único límite es el plazo máximo legal, que para la vivienda son 20 años y para los restantes destinos son 50. Pero bueno, centrémonos en esto, que las partes eligen en un contrato normal de 2 años, eligen el método de ajuste, o sea, el índice, si va a ser índice del INDEX, si es en capital, a veces algunos eligen los índices del gobierno de la ciudad, o en el interior, como estamos en un país federal, eligen los índices provinciales, etcétera. ¿Y cada cuánto se aplican? Bueno, al principio se aplicaban, digamos, el año pasado estábamos aplicando cada 3 meses de indexación, pero ahora, a medida que va disminuyendo la inflación, vamos a llegar hoy yo estoy haciendo contratos a 4 meses, e incluso ya a 6 meses, porque ya es previsible todo esto, cómo se va a ir desarrollando la economía. Pero lo que reitero, es un cambio copernicano que no tiene antecedentes en la Argentina, de tanta libertad. Después le permite al inquilino también, que antes estaba prohibido en el alquiler de vivienda, pagar por adelantado a lo mejor varios meses o todo el contrato, a cambio de una sustancial rebaja. Por eso hoy todos los precios se negocian, e incluso
ya estamos viendo, varía según los barrios, ¿no es cierto? Una cosa es Puerto Madero, otra es Almagro, pero en general a precios constantes, teniendo en cuenta la inflación, han disminuido entre un 20 y un 30% el valor de los alquileres. Enrique, Eso, sí. Buenos días, Agustín Massa lo saluda. ¿Y los contratos? ¿Qué tal, Agustín? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y los contratos se hacen en dólares? Bueno, no está prohibido ahora. ¿Creció eso? No, fundamentalmente no. Porque prefieren los pesos indexados. Incluso, si uno hace las cuentas, el dólar se quedó bastante quieto con respecto a los índices inflacionarios. Entonces, la gente prefiere, es decir, la mayoría de la gente acá, es decir, de todos los mortales, ganamos en pesos y no en dólares. Por supuesto. Entonces, antes se tendía a la dolarización, ¿por qué? Para resguardar, el propietario quería resguardarse, y además porque se hacían contratos disfrazados, estamos hablando, disfrazados de turísticos. Entonces, contratos por plazos cortísimos y se hacían en dólares, pagados por adelantado. Todavía ya se acabó todo eso. Sigue existiendo, obviamente, los contratos de finalidad turística, pero ya ahora las partes ya no simulan los contratos como antes. Hoy ponen la realidad. Si vos querés alquilar por 3 meses, no hace falta que ponga que es un contrato turístico. Contrato normal, alquilar por 3 meses. Entiendo. Y, digamos, en ese marco, el presidente, como recordábamos hace un rato, había dicho, bueno, cayeron en términos reales 30% el precio de los alquileres. Sí, es cierto. No en todos los casos. Por eso yo dije, una cosa es Puerto Madero, otra cosa total. Depende del barrio. Si podemos hablar, yo digo de un 25% seguro. Pero, y bajarnos aquí. ¿Y cree que hay espacio para que siga creciendo la oferta de alquileres en Buenos Aires? Porque se han visto esto tal vez sin ningún sustento científico, se lo pregunto, pero uno buscando tal vez para mudarse y demás, ve que tal vez algunas unidades ya hay muchos edificios viejos, muchos apartamentos viejos. Hay espacio para, primero, aumentar la oferta y también para, por ejemplo, reconvertir espacios de oficinas y demás que en el centro quedaron bastante en desuso. Sí, hubo un plan de microcentro en el gobierno anterior, de Rodríguez Larreta, pero ahora está medio stand-by eso, pero va a futuro, sí. Por ejemplo, el Banco Ciudad da créditos para la reconversión a los propietarios, ¿no? Pero en lo que se llama área del microcentro, pero sobran. Hoy día hay sobreoferta de alquileres, porque para el propietario el peor negocio es tener un inmueble vacío que tiene no percibe renta, tiene que pagar los gastos, o sea, las expensas, más el ABL, etcétera, AISA y todo eso. No es ningún negocio tenerlo vacío. Entonces, hoy el inquilino elige, yo te pago, por ejemplo, 6 meses por adelantado, ¿qué precio me haces? Es moneda corriente, antes estaba prohibido, no se le podía exigir más de un mes por adelantado al inquilino. Un contrato entre partes. Abati, le quiero preguntar por otros aspectos también relevantes, es la venta de departamentos. Digo, a partir también de, me imagino que es impulsada por la reactivación de los créditos hipotecarios y también por la baja de la inflación. Sí, por supuesto, pero además el efecto del blanqueo. Lo que se está vendiendo mucho son los departamentos para los pequeños inversores. No olvidemos que ahora los créditos hipotecarios se están dando no solamente para la primera vivienda, sino que ya hay bancos que dan crédito hipotecario para segunda o tercera vivienda. Entonces, eso aumenta la oferta, porque, es decir, la inversión más segura, más que la inversión financiera, y lo sabemos todos, es el ladrillo. Tiene sus avatares, ¿no es cierto? Pero siempre el ladrillo está ahí el ladrillo, no desaparece. Entonces, el inversor tiende al ladrillo y además tiene una renta que hoy día ha aumentado esa renta, porque con la ley anterior no llegábamos al 3% anual del valor del inmueble. Internacionalmente eso era un disparate, era un desastre. Hoy estamos ya en el 4,5% y en algunos lugares premium, por ejemplo, 5% de la renta que le da el propietario anual del alquiler, del valor del inmueble, no en dólares estamos hablando. Y en este contexto también de cambios en el mercado inmobiliario, ¿aparece la figura del leasing inmobiliario? Que se ahí dieron en la tecla. Es el futuro. Como existe en Estados Unidos y en muchos países de Europa. El leasing inmobiliario, vamos a explicarle a los oyentes, ¿en qué consiste? Consiste
en un alquiler con una opción irrevocable de compra en favor del inquilino. Se tiene que hacer por escritura pública para asegurarle al inquilino que todos esos alquileres que pagó van a ser tomados el día que opte por la compra, la opción de compra se llama, a cuenta del precio. Eso está en el Código Civil y Comercial. Antes había una ley de leasing, en la época de los años 90 se estaba empleando bastante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo para, por ejemplo, un inquilino acceder a un inmueble con una opción de compra que para un comprador, ese mismo comprador, supongamos que sea un monotributista, que no califica para un crédito hipotecario a lo mejor, por sus ingresos en blanco. Claro. Todos sabemos que hay una parte, gran parte de la población tiene ingresos en negro, pero eso para al banco no le interesa. Entonces, en cambio, el leasing, el propietario, que puede ser a través de una financiera o de un banco o cualquier mortal, digamos, una persona humana, puede ser dador del leasing, el propietario, lo pone en leasing. Se hace una escritura pública, se inscribe para seguridad del inquilino, eso es de las partes, de ambas partes, en el registro de propiedad inmueble jurisdiccional, sea acá en Capital, sea en Formosa, sea en el Chaco, donde sea. Bueno, y eso le asegura al inquilino, que se llama tomador, sí, y el propietario locador se llama, en la etapa, se llama dador, y lo que se paga en realidad no es un alquiler, sino que es un canon, claro, pero que eso tiene un componente financiero, obviamente, no es un alquiler común, tiene un plus. Claro. O sea, ofreciendo la posibilidad de alquilar una propiedad con la opción de adquirirla al final del contrato, con la ventaja de que los pagos realizados se acreditan al precio de compra. Sí, y eso está perfectamente legislado. Son 23 artículos del Código Civil y Comercial, del 1227 al 1250. Muy bien legislados, tiene le da seguridad jurídica a ambas partes. Al tomador, porque eso sí o sí, es decir, mientras cumpla obviamente con el pago de las cuotas, le da la seguridad de que va a poder ejercitar la opción de compra y todos esos alquileres que pagó, esos cánones, se le toman como a cuenta del precio. Bien. Y al propietario le asegura un desalojo rapidísimo. Es el contrato que menos incumplimientos tiene. ¿Por qué? Porque si el inquilino, digamos, el tomador, deja de pagar los cánones, se lo desaloja inmediatamente y todo ese dinero que iba a tomarse como a cuenta del precio, lo pierde directamente. Entonces, prácticamente no hay incumplimiento. De todos modos, hay un artículo en 1248 que habla de distintas etapas, pero son de incumplimiento. Si se produjo el incumplimiento al principio del contrato, a la mitad del contrato, etcétera, los plazos de desalojo varían, pero como máximo son 3 meses el desalojo de eso. Contra un desalojo común, un contrato común de alquiler, claro. Hoy estamos en no menos, en la provincia de Buenos Aires, que es un verdadero desastre como funciona la justicia, 1 año y medio, para la causal más simple que existe, que es la falta de pago o el vencimiento del contrato. En Capital Federal, más o menos un año, cuando antes, hasta hace unos 15 años atrás, tardábamos más o menos 6 meses en desalojo. Pero esto es debido a los nuevos jueces que hay, que están todos contaminados con esa cuestión garantista, que del derecho penal pasó al derecho civil y el derecho comercial. Entonces, bueno, pobre el inquilino. Yo quisiera ver al juez ese que dice, no, vamos a... ¿Qué pasa con el propietario, no? Sí, si fuera propietario y el inquilino no le paga. Conozco algún caso, incluso las intrusiones. El caso de las intrusiones. Antes, un desalojo por intrusión, que está perfectamente legislado en el Código Civil y Comercial que rige en Capital Federal y en muchas provincias. Un desalojo que es con entrega anticipada del inmueble, con una caución, más o menos duraba mucho menos de 1 año. Hoy están durando entre 2 y 3 años un desalojo de la casa intrusada. Pero eso por culpa de los jueces garantistas, con garantismo malentendido, ¿no? Sí. Porque eso se rompe el equilibrio ante la ley, porque es un verdadero desastre cómo está funcionando la justicia. Ahora, todavía hay jueces, los viejos jueces, probos, que aplican la ley, porque eso no es aplicar la ley, es interpretarla retorcidamente. Por eso el otro día Milei habló de que iba a haber reformas en el Código Civil y Comercial, pero
para aumentar la posibilidad de libertad contractual, que ya es bastante la que tenemos, sobre todo con el DNU 70, pero además reforma en los códigos procesales, tanto en el Código Penal, procesales penales, que cada provincia tiene el suyo, como en los códigos procesales civil y comercial de cada provincia. Por ejemplo, la provincia de Mendoza hoy día tiene un desalojo rapidísimo. En 6 meses lo tienen afuera, el inquilino que no paga o que venció el contrato y no se quiere ir. O se intrusó. Claro, exacto. Bien. Eso es seguridad jurídica. Y si no hay seguridad jurídica, la gente no invierte en la Argentina. Bien. ¿Por qué? Pues va a invertir al Uruguay, donde el desalojo es más rápido, o a Paraguay. Bien. Y ni que hablar a Miami, ¿no es cierto? Como ejemplo extremo. Abati, gracias por la comunicación, el tiempo. No, gracias a ustedes. Ojalá prenda esto, porque esto es el futuro, el tema del leasing. ¿Por qué insisto en esto? Porque si baja la inflación, bueno, va a haber oferta, va a haber quien se anime a dar los inmuebles en leasing. Porque construye el inmueble, lo da, es un negocio más, un negocio financiero. Y la ventaja sobre la hipoteca es que cualquiera puede calificar para un leasing. Es decir, cualquiera como inquilino puede calificar para un leasing. Para una hipoteca, bueno, ya sabemos todos los requisitos que piden los bancos. Bien. Muchas gracias, Abati. Muy amable. Un abrazo. Chao. Gracias. Enrique Abati, abogado especialista en Derecho Inmobiliario y presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina.